Muy bien. Jeremías 13, versículo del 1 al 12. Vamos a estar compartiendo allí, hermanos, la palabra del Señor. 13, Jeremías 13. Amén. Decía, hermanos, que es muy importante que tengamos en todas las formas posibles la palabra de Dios para que en todo momento libre que tengamos podamos recurrir a ella y leerla. Dice que ella produce vida. Amén. Que produce bienestar. Gloria al Señor. Así que es muy, pero muy importante leerla en todo tiempo. Tenemos allí Jeremías 13. Dice así, hermanos. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la sabiduría de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hace juntar a mí toda la casa de Israel. Y toda la casa de Judá dice Jehová, Jehová, ¿para qué me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra? Pero no escucharon. Amén. Voy a leer nuevamente el versículo 11 porque no lo leí correctamente. Dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Oremos, hermanos. Señor eterno, gracias te damos en esta hora, Padre celestial. Tú eres un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios maravilloso. Aleluya. Te rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú alimentes nuestras vidas, que traigas bendición de lo alto, que traigas fortaleza, que traigas, Dios mío, en nuestras vidas, Padre amado, sabiduría para, Dios eterno, en el nombre de Jesús, alcanzar, Dios eterno, aleluya, esa relación de intimidad, Padre celestial, en el nombre de Jesús, que tú tienes, Padre amado, para con tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque nos has escogido, nos has llamado, nos has atraído a tu presencia, Señor amado, aleluya, Dios eterno, y ahora está en nuestro lugar, Padre amado, poder lograr ese momento de intimidad, Padre amado, aleluya, para crecer, Dios mío, aleluya, para madurar espiritualmente, Dios eterno, para construir, Dios mío, esta relación, Dios mío, que nos lleve a tu santa y divina presencia, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jeremías, hermano, fue un profeta llamado por el Señor desde la juventud, desde muy temprana edad. De hecho, Jeremías en cierto momento le dice: Señor, no sé qué decirle al pueblo, no sé qué palabras, con qué palabras hablarles. Y Dios le dijo: no te preocupes, yo voy a poner palabras en tu boca. Así que no tienes que pensar en nada, no tienes que imaginarte nada, no tienes que producir ninguna reflexión de tu parte, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Y si vemos en el libro de Jeremías, Dios utiliza muchas ilustraciones de la vida real para que las entienda Jeremías, amén, las comprenda Jeremías y después se las refiere al pueblo. Encontramos en el libro de Jeremías, por ejemplo, la casa del alfarero, ¿se acuerdan? Cuando le pide que vaya a la casa del alfarero y está allí construyendo una tinaja y se le desarma, y allí Dios le habla en ese sentido. También tenemos aquí la palabra del cinto podrido, y tenemos también un poquito más adelante la señal de las tinajas llenas de vino. En fin,
Dios le habla a Jeremías para que él comprenda el mensaje con ciertas ilustraciones y después lo pueda transmitir con claridad a su pueblo en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. En esta oportunidad le habla acerca del cinto. El cinto era una prenda interior, era una prenda íntima, no era una prenda que se llevaba por encima de la ropa, era una prenda que se llevaba por debajo de la ropa. De hecho, si usted lee la Nueva Traducción Viviente, no dice el cinto podrido, dice el calzoncillo podrido. Porque era una prenda íntima. Porque lo que quería hacer referencia a Dios con Jeremías es que Dios anhelaba esa relación de intimidad con su pueblo. Dios quería tener esa relación de intimidad donde el pueblo le conociera y donde Dios conociera al pueblo. Querían tener esa relación íntima. Y esa relación, hermanos, se había deteriorado. Por eso le dice a Jeremías, ve, compra esa prenda íntima, esa prenda interior, úsala, no la laves. ¿Cómo va eso, no? Acompañado con la versión Nueva Traducción Viviente. No la laves. La prenda íntima hay que lavarla mucho, ¿verdad? Dice, no la laves, úsala, no la laves y llévala a un lugar en el Éufrates y entiérrala. Al poco día ve a buscarla y desentiérrala. Y lo que comprueba Jeremías era que la prenda se había destruido por haber estado enterrada y ya no podía ser usada para la función que se utiliza el cinto podrido. Ya no podía usarse, se había corrompido completamente. Estaba completamente destruida. No sé si Dios le dijo que lo enterrara por algunas semanas o por algunos meses o no sé cuánto tiempo, pero lo cierto no es el tiempo en que estuvo enterrada, sino lo cierto es que estuvo en ese lugar y comprobó que después de ese tiempo se había completamente destruido. Y Dios le está diciendo al pueblo, la relación que teníamos se ha destruido. La relación que yo tenía se ha destruido. Yo quería tener esa relación bien cercana, quería tener esa relación cotidiana, quería enseñarles las verdades del mundo, quería transmitirles las verdades para que lo hicieran y para que fueran poderosos, pero ustedes estaban en otro mundo, en otro planeta. De hecho, era tan exagerada la conducta del pueblo de Israel, hermanos, que pensaba que porque tenían el templo en Jerusalén, el templo, todavía no se había destruido el templo de Salomón, estaba allí el templo, que nada les iba a pasar. Fíjense lo que dice Dios con respecto a esto. Capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 4, dice así. Bueno, vamos a leer del 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Para que lo podamos traducir y hacerlo un poquito más entendible, lo que estaba diciendo, que por más que usaran el templo de Jehová como un amuleto, no los iba a proteger. Esto es como algunos cristianos a veces que usted va a la casa y tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Fue alguna vez a la casa de alguien? Yo conocí a varios hermanos que me decían, pastor, no se preocupe, yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 en la cabecera de mi cama. Ah, sí, en la mesaluz, allí tengo la Biblia abierta, como si la Biblia, digamos, tuviera algún poder extraño. Y el Salmo 91 tuviera algún poder de protección. Y eso es, cuando hacemos ese tipo de cosas, es pura idolatría. Estamos dándole un poder a algo que no lo tiene, que es una cosa inerte, que es algo que no tiene vida, que simplemente nos puede transmitir el mensaje de Dios escrito, pero eso produce provecho cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida. No es un amuleto. Recuerdo que una vez había una hermana en otra ciudad que había ido no sé dónde y se había comprado una Biblia chiquitita y la usaba en un collar acá.
y la tenía ahí, en un collar, como dice, este es mi amuleto, esta es mi protección, Dios me protege. Y el pueblo de Israel pensaba, mira, está el templo de Dios acá, el templo nos protege, Dios no va a destruir, no va a permitir que se destruya esta nación, porque aquí en esta nación está el templo de Dios, aquí se pronuncia la palabra de Dios, aquí se habla la palabra del Señor, entonces este templo jamás será destruido, y nosotros, como no se destruirá este templo, estamos protegidos por tener el templo de Dios a nuestro lado. Y la gente hacía lo que bien le parecía. Nosotros descubrimos, hermanos, que Dios permitió en varias oportunidades la destrucción del templo, porque lo usaban como un amuleto. Entonces Dios los acusa de algunas cosas que nosotros debemos ver aquí en este lugar. El Señor les acusa de algunas cosas importantes. Vamos al capítulo 13 nuevamente. Versículo número 10. Versículo 9 podemos comenzar a leer. Versículo 9 dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Porque ellos se sentían orgullosos. Aquí está el templo. Los demás nos tienen que mirar porque aquí está el templo de Dios. La protección de Dios está sobre esta nación, sobre este pueblo, porque aquí está la casa del Señor. Y dice Dios mismo, usando sus propias palabras, dice, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo lo califica de una manera, digamos, bastante severa, determinante. Este pueblo malo, dice que no quiere, ¿qué cosas? Y aquí vienen las acusaciones. El Señor las enumera. Número 1 dice, no quiere oír mis palabras. Lo que Dios les reclama es que ellos no estaban abiertos a escuchar la palabra de Dios. Si usted lee todo el libro de Jeremías, hermanos, Dios está advirtiéndole una y otra vez, no hagan esto que está mal, no hagan esto otro que está mal, no hagan esto otro que se están apartando, quiero intimidar con ustedes, pero se están alejando cada vez más de mí, no hagan esto, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero dice, ellos no estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que la palabra de Dios es el alimento del alma. Es el pan de vida. Nadie puede llevar una vida saludable espiritualmente hablando si uno no observa la palabra de Dios. En aquel tiempo no estaba toda la Biblia como la tenemos hoy día. Existía solamente el Pentateuco y algunos profetas. Pero Dios levantaba una y otra vez a hombres que llevaran en tiempo real el mensaje de Dios. Hoy no hay mucha diferencia. Tenemos las Sagradas Escrituras, pero Dios una y otra vez tiene iglesias y pastores y misioneros y evangelistas y personas que están siempre tratando de llevar en tiempo real el mensaje para edificar nuestros corazones. No es para derrotarnos, no es para frustrarnos, no es para simplemente bajar una hacha sobre nuestra cabeza. Es para poner esa luz amarilla que nos alerte de qué cosas debemos estar pendientes en nuestra vida espiritual. Y déjeme decirle, una de las cosas más importantes en cuanto a estar pendiente es leer las Sagradas Escrituras, para escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla, hermanos, de muchas formas, de muchas maneras. Dios a veces también utiliza hermanos o hermanas, o Dios utiliza a veces a siervos, o Dios utiliza a veces a amigos para que nos hablen y podamos centrar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Podamos centrar las Sagradas Escrituras a la luz de la palabra del Señor. Entonces, Dios está diciendo, ustedes no están atendiendo a mi voz, no están atendiendo a mi mensaje. Y como lo dije anteriormente, el libro de Jeremías, hermanos, es una constante advertencia al pueblo, porque el pueblo se estaba distrayendo, porque el pueblo estaba llevando prácticas que no eran de Dios, porque el pueblo estaba simplemente pensando que gozaba de una protección porque estaba en el templo de Dios.
Es como el cristiano que decíamos hoy, pero también hay otros que piensan que por estar en el culto, o otros que piensan porque yo soy amigo de, o porque... no, hermanos, hay que estar atento a la palabra del Señor. Y fíjese que una de las acusaciones más importantes, la primera de hecho, dice, porque no oyen mis palabras. Número 2, dice, versículo número 10, número 2, que andan en la imaginación de su corazón. Que andan en la imaginación de su corazón. Uno de los peligros que tenemos siempre los seres humanos, hermanos, es creer que lo que tenemos nosotros es la razón por encima de todas las cosas. De hecho, la palabra del Señor dice, hermanos, que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Que hay que escuchar, que hay que oír. Hay algunos predicadores que dicen, por este motivo Dios nos dio una sola boca, pero nos dio 2 orejas. Hay que hablar poco y escuchar mucho. Porque de lo contrario corremos el riesgo de que nuestra palabra sea la única que oímos. Y a veces nosotros, hermanos, en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, creemos que tenemos razones para llevar adelante nuestro comportamiento. Pero ustedes saben muy bien, hermanos, que las razones no simbolizan tener razón. Podemos tener razones para nuestro comportamiento. Yo me comporto de esta manera, pienso de esta manera, decido de esta manera, porque yo tengo razones. El conjunto de cosas que me rodean han hecho que yo piense de esta manera, pero no significa que uno tenga razón en lo que hace. Por eso uno tiene que escuchar, uno tiene que oír, para no generar, hermanos, una única posición en nuestras vidas. Tenemos que estar abiertos, sensibles, abiertos a no solamente a hablar, sino a escuchar, para que Dios obre y bendiga nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos tenían una única opinión, se sentían orgullosos a pesar de lo que hacían. La tercera acusación, hablan de las cosas que hacían, pero se sentían orgullosos porque ellos creían, tenían presente que el templo lo iba a proteger. No pensaban que Dios lo iba a proteger. La razón de que pensaban así era que el templo de Dios estaba en Jerusalén. Dice, Dios no va a destruir su propio templo. Esas eran sus razones. Pero evidentemente, hermanos, no tenían razón en su comportamiento, porque Dios dice que el templo sin Dios no tiene valor. Son más que ladrillos y sillas y mobiliario, pero nada más. De hecho, en cierta época Dios les recrimina al pueblo que las prácticas que se llevaban adelante en el templo ya no le causaban satisfacción. Y Dios le dice, yo no quiero ni los sacrificios, ni la gordura de los animales, ni los ritos que ustedes hacen. Lo que quiero es que me obedezcan. Obediencia. Quiero y no sacrificio. Entonces, hay veces que nosotros, los seres humanos, hablo en términos generales, nosotros los seres humanos, hacemos evaluaciones y nos imaginamos cosas. Y no nos damos cuenta que esas cosas que nos imaginamos, esas cosas que nosotros elaboramos como pensamientos y que colocamos en nuestro corazón, a veces no están alineadas con Dios. Y lo que nosotros tenemos que ver, que en nuestra intimidad, tenemos que ver que todo lo que nosotros tratamos de hacer en la vida deben estar alineadas con Dios. Porque si no tenemos esa comunión ni esa relación de la cual habla de intimidad del Señor, entonces en vez de acercarnos, lo que pasa es que nos alejamos. Y en ese alejamiento construimos acciones que se transforman en dioses. Fíjese lo que dice la siguiente acusación. Dice,
y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Sus acciones, su comportamiento, su forma de pensar dejó de ser íntima con Dios y al no ser íntima con Dios produjo un resultado generando otras cosas que eran valiosas. Al principio eran cosas valiosas, pero luego se transformaron en dioses. Dioses que alejaron a la gente de la presencia del Señor. Y uno dice, pero no puede ser si yo creo en Dios. Yo creo en el Señor. Yo sé que Dios salva, que sana y que da poder. Yo creo en Dios. Pero en nuestra actividad cotidiana, en lo que hacemos todos los días, en realidad lo que estamos generando es prioridades basadas en otras cosas y no en la presencia del Señor. Y cuando nosotros basamos nuestras prioridades en otras cosas que no sea buscar a Dios con todo nuestro corazón, se transforman en ídolos. Hay una variedad enorme de cosas que podemos hacer, hermanos, que se pueden transformar en dioses. Algunos endiosan a su trabajo, a otros endiosan a algún hábito que tienen, otros endiosan algún hobby, otros endiosan, qué sé yo, a algún jugador de fútbol, o alguna otra cosa. Y entonces lo que hacen es generar una persona, un ámbito, una costumbre, una cosa que ocupa el lugar de intimidad con Dios. Y cuando eso ocupa un lugar de intimidad con Dios y nos separa de la intimidad con el Señor y no nos deja cultivar nuestra relación con Dios, entonces lo que se transforma, dice, nuestra vida es en algo que no es bueno y ya no es útil para llevar el propósito de Dios. Que no es bueno, no es útil para llevar el propósito de Dios. En otras palabras dice, no sirve para nada. ¿Se acuerda Juan 15? La vid verdadera, donde dice la Escritura que nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid y el Señor es el labrador. Todo este conjunto de cosas se preparan para una sola cosa, para que la vid lleve frutos y esos frutos afecten al mundo en beneficio de buscar al Señor. Cuando algo se interrumpe, allí dice, cuando el vástago es cortado de la vid y se separa de la vid, ¿qué utilidad tiene? Dice la Escritura, no sirve para nada. Absolutamente no sirve para nada. Y entonces, como no sirve para nada, entran en la calidad de basura y se quema en el fuego. Dios dice, cuando no hay una intimidad con Dios, la vida no sirve para nada. Absolutamente para nada. Y el propósito divino, el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, el propósito por el cual Dios quiere que nosotros existamos en esta tierra, se pierde. Porque una cosa sí sabemos, ¿verdad? Hay un propósito de Dios. No somos un accidente de la vida. ¿O usted cree que es un accidente de la vida? ¿Cuántos creen que es un accidente de la vida? ¿Nadie cree que es un accidente de la vida? No, somos importantes para Dios. Tan importantes somos, hermanos, que Dios ha puesto un plan para cada uno de nosotros. Y usted dice, ¿qué es ese asunto del plan? Bueno, el plan es algo extremadamente importante en los principios de Dios. Y Dios los enumera en este pasaje. ¿Cuál es ese plan? Y por el cual nosotros hemos sido llamados aquí. Cuando nosotros pensamos, bueno, fui llamado a la iglesia y voy a la iglesia para recibir, estamos cometiendo un error. Esto estuvo por muchos años en la boca de los cristianos. Vamos a la iglesia a recibir. A la iglesia no se viene a recibir. A la iglesia se viene a adorar al Dios de los cielos. A darle agradecimiento al Dios Todopoderoso. A cargar nuestra vida espiritual en la intimidad con Dios para que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado.
Y estos son, hermanos, los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Versículo número 11. Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hace juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Amén. Así que como el cinto, como esa prenda íntima está pegada al cuerpo, está sujeta al cuerpo, está en un lugar de intimidad, protegiendo la intimidad del ser humano, dice, así es como Dios quiere tratar con nosotros. ¿Para qué? Cuando hablamos de para qué, estamos hablando de cuál es el fin que Dios haga eso. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué motivo tiene Dios para hacer eso? Y aquí lo enumera, dice, para que me fuesen por pueblo y por fama. Número 1, Dios ha decidido que nosotros todos nos transformemos en personas que evangelicemos. Dar a conocer a Jesús, dar a conocer las buenas nuevas, es evangelismo. El propósito de Dios, hermanos, para aquellos tiempos, para el pueblo, es que dieran a conocer la palabra de Dios a todo el mundo conocido. Hoy han pasado varios milenios de esa época y hoy tiene a la iglesia en la tierra, amén, la que no será quitada hasta que no venga el Señor Jesucristo. Tiene a la iglesia aquí en la tierra, ¿para qué? Para que evangelice, para que predique, para que hable del Dios de los cielos, para que Jesucristo sea famoso en términos modernos, ¿verdad? Ser famoso es ser conocido, que el mundo lo conozca. Bueno, la iglesia tiene como cometido evangelizar de tal forma que Cristo sea conocido en esta tierra. Este es un propósito, hermanos, que emana de la relación íntima de Cristo y su iglesia. Estamos aquí para evangelizar al mundo. De hecho, hermanos, si nosotros mismos observamos, alguien nos evangelizó a nosotros. Alguien vino y nos transmitió la palabra por primera vez. Yo recuerdo que quien me transmitió la palabra por primera vez fue un primo, que fue comenzó unos meses antes a ir a la iglesia. Y él, un día que yo fui a visitar, porque iba todos los veranos a la casa de él y nos juntábamos para hacer travesuras. No voy a detallar ahora las travesuras, pero hacíamos travesuras como buenos adolescentes. Y él comenzó a ir a la iglesia, y como él comenzó a ir a la iglesia, yo fui también. Y esa primera noche la palabra del Señor se penetró tanto en mi corazón, hermanos, que lo recibí como mi Salvador personal. Y de aquel día jamás di vuelta atrás, porque conocí al Dios verdadero. He tenido como cualquier mortal mis altibajos, pero jamás me distancié del Señor. Jamás me distancié del Dios Todopoderoso. Siempre estuvo allí, aleluya, en mi corazón. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene como cometido transmitir, dar a conocer al Señor Jesucristo. Algunos creen, hermanos, que solamente pueden transmitir a Cristo aquellos que tienen alguna autoridad especial en la iglesia. No. La Biblia dice que todos debemos transmitir a Cristo. Si usted ve este pasaje, hermanos, dice que el pueblo, no los profetas, no los predicadores, el pueblo tiene que dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, tenemos que dar a conocer, la iglesia de Cristo es la que tiene que dar a conocer el Evangelio del Señor, las buenas nuevas, el mensaje poderoso del Señor. Esto es evangelismo. Amén. Número 2, dice, por alabanza. Por alabanza. Una vez que el ser humano conoce a Dios, tiene que adorarle. Esto es adoración. Adoración. Nos reunimos aquí ¿para qué? Para adorar, para alabar el nombre del Señor. Amén. El pueblo de Dios, hermano, tiene que tener esa impronta. No venimos a recibir, venimos a adorar al Señor. No vengo solamente a contar y a pedir oración por mis necesidades. Vengo a adorar al Dios de los cielos. Porque sé que el Dios Todopoderoso tiene todo lo que necesito. Él es mi suficiente Salvador. En tiempos ya de Jeremías, el pueblo tenía que recordar que la única persona que debían adorar era al Señor. Esto implicaba, hermanos, que su prioridad fuera el Señor.
Si por algún motivo, hermanos, esa prioridad cambiaba, entonces ya no estaban intimando con el Señor y por consecuencia no estaban adorando al Señor. Ya estaban ocupando otras cosas que tenían el valor del Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, tiene que saber que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Como me dice siempre mi hermana Carmen, estoy aquí por la gracia del Señor, por la gracia de Dios. Estamos aquí, hermanos, porque Dios es misericordioso, porque Él nos ha bendecido. Aun cuando nosotros, hermanos, no teníamos un comportamiento fiel al Señor, Dios aún todavía nos estaba dando oportunidades. Aún como a este pueblo que estaba lejos de Dios, apartado de Dios, indiferente a Dios, pero Dios a través del profeta le estaba dando oportunidades de lo que se debe de hacer cuando nosotros queremos honrar a Dios. Dios no es un amuleto, Dios no es un talismán, Dios no tiene objetos terrenales aquí que le ofrece poder. Dios habita, Jesucristo habita en el corazón de aquel que le ama. Aquí. En nuestro interior. Aquí está Jesús. Si está Jesús, aquí está la palabra, pero el libro no tiene valor en sí mismo. Amén. Es la Biblia, pero no es una reliquia porque esté allí. La palabra de Dios es la que hace que este libro sea poderoso. Y la palabra de Dios produce efecto cuando nosotros la aplicamos en nuestra vida. Cuando la receta divina es nuestra dirección. Cuando la receta divina la seguimos fielmente, entonces allí actúa y opera la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Fíjese, hermanos, lo que dice el capítulo 9, versículos 23 y 24 del mismo libro de Jeremías. 9, versículo 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. ¿Dónde está la verdadera sabiduría, la verdadera gloria del ser humano? En tener la capacidad de conocer y entender al Señor. Amén, entender al Señor. La Escritura, hermanos, es fácil. La palabra de Dios nos alienta en términos muy fáciles. Conocer a Dios es fácil. El asunto es que a veces todo el bagaje que traemos, nos juega de alguna manera en contra para poder entender a Dios. Entonces lo que debemos hacer como seres humanos a veces es poner todo eso a un lado y de estar dispuesto a que Dios vuelva a nutrir nuestra vida con su palabra, a nutrir nuestra vida, hermanos, con el mensaje divino, a nutrir nuestra vida, hermanos, con su amor, con su intimidad. Amén, para conocer. Entonces, el segundo punto aquí en el capítulo 13, que Dios dice que es un propósito divino, es alabar a Dios. Eso es adoración. Adoración. La iglesia está para adorar a Dios. Los cristianos estamos para adorar al Señor. Los cristianos estamos aquí, hermanos, para impartir el evangelio, para hacer conocido al Señor Jesús y para adorar al Señor. Número 3, dice, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Por honra, honrar a Dios. Una de las cosas, hermanos, que todos sabemos o que debemos conocer es que Dios, no hay nadie más grande que Dios. He escuchado en varias oportunidades preguntar, si Dios es el creador, ¿quién creó a Dios? Eso es sinónimo de intelecto humano. De intelecto humano. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador, hermanos, Dios existió por siempre. Dios existió por siempre. Él es el creador. ¿Quién lo va a crear a Él? Nadie. Es el supremo. A Él tenemos que honrar al Dios de los cielos. Hay personas que
que piensan que honrar a Dios es simplemente pronunciar palabras, es simplemente pronunciar oraciones, es simplemente venir a los cultos y pronunciar. Y hermano, la forma más importante de relación con Dios es esa cercanía con Dios, esa comunión con Dios. Honrar a Dios no solamente lo honramos con nuestras palabras, lo honramos con nuestro comportamiento, lo honramos cuando transmitimos frutos espirituales. ¿Se acuerda cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Y seguimos. Esos son los frutos. Y cuando nosotros tenemos o intimamos con el Señor, lo que debemos entregarle al mundo son los frutos del Espíritu. Por eso Dios dice, quiero que lleven fruto y mucho fruto. Porque el lenguaje de Dios, el lenguaje del amor, el lenguaje de la comunión, el lenguaje de la tolerancia, el lenguaje de buscar el acercamiento entre las personas es un lenguaje único y que proviene exclusivamente de Dios. Los seres humanos tenemos la tendencia solamente de comunicarnos con aquello que nos agrada o con aquello que nos sentimos bien. Por eso formamos siempre un círculo de amigos, porque nos sentimos bien con ellos. Pero la Escritura dice, hermanos, que honrar a Dios es también respetar a todo el mundo. Porque no se puede dar respeto si uno quiere llevar frutos. Si llevamos frutos, tiene que dar respeto. No es lo mismo, hermano, estar de acuerdo que respetar. ¿Cierto? No es lo mismo. Yo puedo estar en desacuerdo, pero respetar a la persona. Y si yo entiendo, hermanos, que debo de honrar a Dios, hermanos, también con mi comportamiento cotidiano. Ahí es que le estoy dando la honra al Señor. Tengo que honrar a Dios, hermanos, con mi forma de trabajar. Tengo que honrar a Dios. Tengo que honrar a Dios, hermanos, con mi forma de caminar en la vida. Tengo que honrar a Dios. Porque mi estrecha comunión con Dios me lleva a reconocer que Dios es el más grande de todas las cosas. O de que todo el universo. Y como Él es el más grande, entonces solo a Él tengo que honrar. Eso es comunión. El acercamiento con el Señor. Y Dios dice, no tienen ninguna de estas cosas. Se han apartado de todos estos propósitos. Y cuando el hombre, hermanos, se aparta de las cosas por las cuales fue llamado a esta vida, dice el Señor, no yo, el Señor dice, no tiene valor alguno. Como en Juan 15. ¿Se acuerda? Nosotros somos los pámpanos y estamos pegados a Jesucristo. Cuando somos cortados de la vid, no servimos para nada. Se interrumpe el propósito divino. Se interrumpe el propósito por el cual hemos llegado a esta tierra. El propósito que buscamos siempre para desarrollar. Pero sin en cambio, cuando nosotros nos encaminamos en relación, como dice el capítulo 7, allí que leímos, versículo 4, que el hombre sabio es aquel que honra a Dios. Entonces vamos encontrando el motivo por el cual estamos aquí en esta tierra. Porque no hay ninguna cosa, hermanos, que produzca mayor insatisfacción en la vida del ser humano que no sepa para qué vino a esta tierra. Cuando no sabemos ni por qué estamos aquí, hermanos, es un hombre vacío, insatisfecho, es una persona que está totalmente desencantada con la vida. Lo opuesto a esto es cuando nos relacionamos con Dios y entramos en comunión con Dios y comprendemos a Dios, entendemos a Dios, vivimos con el Señor y entonces eso hace que nosotros podamos entrar en el propósito de Dios.
Porque evidentemente, hermanos, Dios tiene un propósito con su pueblo. Porque estos propósitos que he leído ahora, como por ejemplo evangelismo, adoración, comunión, son propósitos, hermanos, que se repiten una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Y Dios dice, y para esto los he llamado, y para esto los he traído, y para esto están aquí en este lugar. Siempre enfocándonos en las cosas que Dios quiere y anhela para nuestra vida. Así que nosotros cuando debemos pensar, no quiero ser esa prenda podrida. Rápidamente uno dice, no, yo no quisiera ser ese elemento, no quisiera compararme con eso. No quiero pensar que estoy aquí y no sirvo para nada. No quiero pensar nada de eso. Para algo tengo que servir, para algo soy bueno. Entonces debemos comenzar, hermanos, por el plan establecido por el Señor. Acercarme a Dios, acercarme al Señor. Amén. Intimar con el Dios de los cielos, ser esa prenda que está pegada al Señor. Amén. Y poder entonces, en el nombre de Jesús, entender qué es lo que Dios quiere para mi vida y cómo tengo que movilizarme en esta tierra y qué cosas tengo que llevar adelante y cómo relacionarme con el Señor. Y cuando la palabra de Dios me alerta de alguna cosa, escucharla. Y cuando alguien viene y me alerta de alguna cosa, escucharlo. ¿Para qué? Para que pueda entender entonces que Dios puede estar allí hablándome para conducirme en esa dirección, en ese legado que Dios quiere que nosotros transitemos. Amén. Yo creo que no hay ninguna persona que quiera compararse con el cinto podrido, o como dice la Nueva Tradición Viviente, con el calzoncillo podrido, que encima estaba sucio, porque ya lo habían usado. Alguna hermana pone gesto y dice, a nadie le gusta las prendas sucias, ¿verdad? Nadie quiere compararse con eso, nadie quiere estar al lado de eso, nadie quiere tener ninguna cosa que ver con eso. Entonces debemos cultivar nuestra relación con Dios, porque eso hermosea nuestra vida. Amén. Eso nos hace sabios. Amén. El de entender a Dios, hermanos, es de gente sabia. El de entender al Señor es de gente inteligente. No porque lo diga yo, hermanos, esto no es una evaluación personal. Esto es lo que Dios dice con respecto a las personas que le buscan. Dios los califica de esta manera. Al que no le busca, le dice que no sirve para nada. Pero al que le busca, le dice que es alguien inteligente. Y algunos modernistas de estos días dicen, pero qué radical. No hay que ser tan radical. El mundo no se compone de blanco y negro. No puede ser uno tan radical, pero es que el asunto no lo decimos nosotros. No lo digo yo lo estoy repitiendo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo repito de las Sagradas Escrituras? Porque no hay nadie más grande que Dios. Él es el Creador. Después de Él no existe nada. Entonces, presentado de esta manera, hermanos, yo quiero obedecer al más grande. Yo quiero obedecer al más grande, al más talentoso, al más poderoso, al Creador. Yo quiero obedecerle. ¿Por qué? Porque si lo hago, esto me llevará a una eternidad con Él. Amén. A una eternidad con el Señor. Y esto es poderoso. Esto es poderoso. Amén. Porque a aquella persona que le gusta vivir, y creo que la gran mayoría de la población del mundo le gusta vivir, la forma de hacerlo es encontrarse con el Señor. Seguir sus propósitos divinos. Escuchar su palabra. Amén. Y seguir su propósito divino para poder crecer en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, incline su rostro delante del Señor. Hermano, tómese este momento para adorar al Dios de los cielos. Hay que alabar al Dios Todopoderoso y este es un buen momento para hacerlo. Alabe al Dios eterno.